Clase. Ya. Habíamos quedado acá, ¿no? En el ejemplo 2. Ya habíamos resuelto. Están pudiendo ver la pizarra de OneNote, ¿verdad? ¿Sí? Sí se ve, ingeniera. Ya. Ah, no, no, no. No, no Sí se se está ve, viendo. se ve. ¿Sí? Este es el ejemplo en el que habíamos quedado, que es el inciso A. El ejemplo 2 era que tenemos que calcular, ¿verdad? Los datos de precipitación faltantes para la estación F por los 3 métodos, ¿no? El método aritmético, razón normal y la ponderación de la distancia inversa. Entonces, aquí estamos trabajando con datos puntuales, ¿no? Datos que tenemos que completar de una estación. ¿Ya? Entonces ya habíamos completado el dato faltante por el método aritmético, ¿verdad? Habíamos quedado en el inciso B, que es ahora utilizar el método de la razón normal. Ahora, para el método de la razón normal, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos completar con el método de la razón normal? ¿Qué dice el método de la razón normal? Primero, ¿qué es lo que dice el método? ¿Cuándo aplicamos el método de la razón normal? ¿Se acuerdan? Habíamos visto la anterior clase a los ejemplos, ¿no? Cuando utilizamos la razón normal. Por ejemplo, el promedio aritmético o el método del promedio aritmético tenía una limitante, ¿no? ¿Cuál era la limitante? Que no podíamos utilizar las estaciones que difieran en más del 10% con respecto a su precipitación media anual, ¿no? De una estación con otra. Tanto la que, bueno, en realidad la que tenemos que completar con relación a las otras. Entonces, en el caso de que difiera más del 10%, nosotros podríamos utilizar el método de la razón normal. La razón normal, dice, es aplicable cuando la variación de la precipitación media anual entre las estaciones vecinas y la estación con vacíos en sus registros es mayor al 10%. Entonces, ¿cómo aplicamos este método de la razón normal? ¿Utilizaremos todas? ¿Utilizaremos solo algunas estaciones? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué estaciones tendríamos que utilizar? Verónica, Carla Verónica Espada, para resolver el inciso B del problema 2. Carla Verónica, no está Carla Verónica. Entonces vamos a ir retirando, ¿ya? A ver, después, a ver, Yasmani, ¿qué estaciones tendríamos que utilizar para el método de la razón normal? Las que están más cerca en G, buen día. ¿Por qué las que están más cerca, Yasmani? ¿Qué dice el método nuevamente? Dice, cuando hay estaciones, puede ser cercanas. En este caso, todas esas, las que nos está mostrando en la imagen son las cercanas. Pero ¿cuándo aplicamos el método de la razón normal? Es lo que quiero que me digan. ¿Cuándo aplicábamos el método de la razón normal? ¿Y qué estaciones podríamos utilizar para el método de la razón normal? Ya. Para el método aritmético tenemos una restricción. Dice, el método aritmético se puede utilizar, ¿ya? Siempre y cuando las estaciones vecinas no difieran más del 10% con respecto a su precipitación media anual, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho primero para aplicar el método aritmético, hemos seleccionado qué estaciones podemos utilizar de las que tenemos disponibles para comprender el dato faltante en la estación F. Ya hemos visto que solamente 1, 2, 3, 4 estaciones se pueden utilizar porque no difieren en el promedio o la precipitación media anual en más del 10%. Entonces, solamente podríamos utilizar la estación G, H y J. Cuando no es el caso, por ejemplo, está bien.
hemos utilizado esas estaciones para el método aritmético. Ahora, en el caso de que yo quiero utilizar el método de razón normal o cuando utilizo el método de razón normal, ¿cuál es la restricción o cuál es la condición? Dice, o ¿cuándo se puede utilizar el método de la razón normal? Dice, es aplicable cuando la variación de la precipitación media anual entre las estaciones vecinas y la estación con vacíos en sus registros es mayor al 10%. Entonces, en este caso, para aplicar el método de la razón normal, ¿qué estaciones vamos a utilizar? ¿O qué estaciones utilizarían? ¿Qué estaciones utilizarían para el método? H y J. Esas hemos utilizado para el método aritmético, porque son las únicas que no difieren en más del 10%, ¿no? Para el método de la razón normal, ¿tendremos esa restricción? Serían las que quedan, Inge, las que no hemos usado en el anterior ejercicio. Ya, está bien, las que quedan. ¿Y las otras, podemos utilizarlas o no? Está bien, Ayrton. ¿Las otras podemos utilizarlas o no? Ingeniero, se puede utilizar los demás ¿Por qué? porque Okay. es mayor a, Sí, mira. es mayor a 10% y lo que estamos buscando es el dato F que se llama. Está bien, Raymond. No hay una restricción que diga que si difieren menos al 10% no se puedan utilizar. En el caso de la razón normal podemos utilizar, como dice Reimer, todas, ¿no? Entonces, Reimer, vas a mandar tu nombre al chat, por favor. Le voy a decir a Hans que aumente puntos por participación. Como dice Reimer, podemos utilizar todas en la razón normal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una restricción que diga que no se puede, que no se deben utilizar las que varían o tienen una variación menor al 10%. Dice, cuando vayan en más del 10% se utiliza la razón normal. En este caso podemos utilizar, para la razón normal podemos utilizar todas las estaciones, ¿no? Entonces, vamos a pegar esto aquí. ¿Ya? Y vemos la fórmula, ¿no? Ese dato necesitamos completar la fórmula para la razón normal. Vamos a pegar aquí. Estamos haciendo el trabajo con datos puntuales, ¿no? En una estación. Estamos completando los datos de una estación, ¿no? Estamos trabajando con datos puntuales, no se olvide. Esta es mi fórmula, ¿no? Donde Px es el dato puntual. Aquí está. Aquí. Este Px es el dato faltante en F, ¿no? Es el dato faltante en la estación F. ¿Ya? Digo, N sub X es la precipitación media anual o mensual de la estación con el dato faltante. Entonces, NX sería la precipitación media anual de ¿qué? De F, ¿no? Sería 1137. Aquí en la fórmula, esto es dato, por si acaso, esto es dato, esta es mi incógnita, ¿no? Esta es mi incógnita. Todo lo demás son los datos, ¿no? Tenemos esto de dato, esta es la precipitación media anual de la estación F. Este es el número de estaciones que también es dato. Esta P sub I, un momentito, por favor. A ver,
Ese P sub I, para mí P sub I es la precipitación de las estaciones vecinas. Es decir, de la 1 a la N durante el periodo que necesitamos completar. Ya. Ahora, esto tenemos como dato. N es el número de estaciones, que en este caso sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería N? 10. N es el número, a ver, vamos a revisar. N es el número de estaciones cercanas a la estación con datos de registros completos. En este caso serían ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienes razón, ¿no? Pensé que quizás había contemplado F. F no se contempla, ¿no? 10. Por la sumatoria de la precipitación del evento faltante, del evento que estamos completando. Sería 14.4 más 12.2 más 11.6. Van sacando ustedes el valor. Más 14.8 más 13.3 más 12.3 más 11.5 más 11.6 más 11.2 y más 9.7. 9.7. Todo esto entre 10. ¿Cuánto nos sale el valor por el método de la razón normal? La precipitación de ese evento para la estación F es ¿cuánto? 1393.96. Sí, está bien. Eso no tendría que... 1393.96 sale. A ver, algo está mal aquí. Inge, ¿no sería el 14.4 dividido entre su precipitación media anual? La precipitación media anual o mensual de la estación X, dice. N sub X. A ver, ¿qué estamos haciendo mal aquí? Por la sumatoria de la precipitación de las estaciones vecinas. De la 1 a la N durante el periodo de tiempo por completar. ¿Qué está mal aquí? A ver. ¿Qué hemos completado mal? La fórmula está mal, Inge. N sub I. N sub I ¿N más sub I hemos anotado mal? sí, no hemos anotado N sub I, hay que anotar de cada Ah, estación. nos falta poner la estación, digo, la precipitación de cada una por Sí, la fórmula está mal. Ay, qué vaina. Tenemos que volver a poner todito esto. A ver. Tenemos que borrar todito esto. Esta es la precipitación. La fórmula está mal. La fórmula es esta, chicos. No se ve. Ahora, Tampoco. ahora sí. No se ve general. A ver, voy a poner como pantalla. La fórmula es esta. Es que aquí Ahora está sí. factorizado. A ver, ahora. Control V.
Esta es nuestra fórmula, ¿no? Tenemos que completar toditas las, o sea, este valor lo tenemos que multiplicar por cada uno y dividir entre la estación, entre el valor. Eso es lo que hemos hecho mal. A ver, vamos a borrar todo esto. Tenemos que volver a anotar todo, ¿ya? Eso hay que corregir, por favor. 1 entre 10. Corrijan eso, por favor. 1 entre 10. Y esto era la estación, el promedio de la estación, promedio de la precipitación media anual de la estación con el dato faltante. Esto era 1137 entre el promedio de la estación que vamos a utilizar para completar. En este caso sería primero de la A, digamos, y luego de la B, de la C. Esto sería 1373 por el valor del dato puntual, ¿no? Que sería de la estación A, por 14.4. Esto es más, creo que el promedio aritmético estábamos volviendo a utilizar la forma. Ahora, de la estación B sería, esto se repite, ¿no? 1137. De la estación B es 1452 por 12.2 más 0.2 más 1137. Este es el promedio o la precipitación media anual de la estación con el dato faltante entre el promedio de la precipitación media anual o la precipitación media anual de la estación que estamos utilizando ahorita para el dato. Eso sería de la C, 1404 por 11.6 y así sucesivamente hasta la estación. ¿Qué estación es la última? Hasta la estación K, que va a ser 1010. No voy a completar todo, meditan ustedes. 1010 hasta la estación K, ¿no? Que va a ser 1137 entre 1010 por 9.7. Ahora sí. ¿Cuánto sale? $10.94 más o menos. 10.94. Sí, milímetros. 10.94. A los demás les sale así. Tienen que completar todos estos datos, ¿no? Aquí falta, esto es por ejemplo de la estación A, ¿no ve? Esto es A, B, C, y tienen que ir poniendo, ¿no? Falta ahí la D, E, G, Sale. F, G, H, I, J, y esta es la K, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Eso era? Sí. Sí. Con el otro método, ¿cuánto nos sale con el método del promedio aritmético? Vamos a ver ahorita. Con el método del promedio aritmético nos ha salido 11.7, ¿no? 11.7. Con el método de la razón normal nos sale 10.94. Listo. Tercer método. El método de la distancia inversa. Para el método de la distancia inversa, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Para el método de la distancia inversa, ¿qué es lo que teníamos que tomar en cuenta? ¿Qué datos necesitamos? Este método de la distancia inversa toma en cuenta un factor, ¿no? Un factor de distancia, precisamente. Nos alcanza. Entonces, nos vamos a copiar esta imagen aquí, porque esta es la que necesitamos.
Y también necesitamos la tablita, ¿no? De información. Ya. Ahí para la distancia inversa, ¿no? Donde P sub X es este dato faltante, ¿no? P sub I es la precipitación, aquí no dice, precipitación de las estaciones vecinas, o sea, estos valores. W sub I es un factor de distancia. ¿Qué distancia? Esta, ¿no? Esta distancia. A las estaciones. De la estación que estamos completando el dato a las estaciones vecinas. Esta distancia, ¿no? Es lo que necesitamos saber. Esta distancia. Esta distancia, ¿no? Distancia FD, ¿no? Y este dato lo tenemos, ¿no? De D a F, ¿no? 3.36, 6.36. Entonces, lo que tenemos que sacar primero es este factor. W sub I, ¿no? Entonces, vamos calculando primero ese factor. Pensé que no estaba grabando, estoy grabando. Entonces, primero calculamos W sub I. Para mí, W sub I es igual a 1 sobre distancia al cuadrado. Entonces, es la sumatoria de todos los W sub I, ¿no? Entonces, tienen que sacarme ese factor W sub I para toditos las estaciones y luego una sumatoria, ¿no? Me sacan el factor W sub I, por favor. Es la distancia al cuadrado. Y tienen que sacar la sumatoria. Es decir, W sub I de A, ¿no ve? Tienen que sacar, va a ser 1 sobre 5.13 elevado al cuadrado. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 0,038, Inge. 0.038. Y así sucesivamente, ¿no ve? WI sub IB, W sub IC, etcétera, etcétera. Y luego sacan la sumatoria, ¿no? Del factor. Tienen que irme sacando todos los valorcitos, por favor. WI sub I de B, ¿cuánto es? WI sub C, WI D, me van dictando, WI E, WI G, WI H, WI J, W sub I de K. Me van dictando, voy a ir pidiendo que me vaya. A ver, Dayan, me dictas de WI sub B. Dayan, Ángela Dayan. 0,051. Los demás van controlando. 0.051. Karina, Zaida Karina, me dictas de C. Zaida Karina. Inge, buenos días. 0.12. Ya,
0.12. David Ramos Padilla de D. David. No está David. Elías Esteves. Elías Ruelas. Ingeniera, ¿cuál? De D. No veo 9.99. ¿Es? No. Puede bajar un poquito, no veo qué valor es la distancia. Ya. No puedo ver la distancia de ingeniera. .88. Tienen que estar atentos si no los voy a eliminar. 0.88. No te escuché bien. Sí, Inge. 0.088. 0.89. 0.0. Falta un 0, Inge. Falta un 0. 0.088 es. Sí, G 0.088. Abel de E. Coabel. 0.023, Inge. Carolina Janet de G. Carolina. Janet Carolina 1. Janet Carolina 2. Janet Carolina 3. Melissa de G. Melissa 1. Melissa 2. Inge sale 0.22. 0.22. Sí. Noemí Lisbeth de H. Coronado Cáceres Noemí Lisbeth. A la 1. 2. Noemí. ¿Estás ahí? No está Noemí. Noemí. No está. Valencia Reina Fonseca de H. De H, Inge. Sí. Me sale. Estaba haciendo 0.18. ¿Es 0.18 Reina o no es? No. Sale 0.027, ingeniera. Reina, no estás atenta. No, Inge he sacado incluso de abajo igual saqué 0.11, me salió igual de abajo en J. A ver, revisen. Ayrton de J. Sale 0.052. Vayan De J. controlando los valores, por favor. Y de acá, Johnny Arancibia Barrón. De acá, Johnny. Creo que tiene problemas. Está bien, Johnny. Estás al chat. Está bien. 0.028.
0.028. ¿Está correcto? ¿Ese es el valor, chicos? Controlen, Inge. por ya. Listo. Tenemos ya todos los valores. Ahora podemos ir reemplazando en la fórmula, ¿no? Ya tenemos todos los valores. Ahora sí. La sumatoria de cada uno de estos valores de precipitación del evento por el factor W sub I, ¿no? De la estación, entre la sumatoria de todos los valores del factor W sub I. Entonces, vamos reemplazando. La precipitación para F de ese evento, ¿no? En particular, va a ser igual a la sumatoria de la precipitación de cada uno de estos valores del evento, que sería 14.4. 14.4 por el factor, ¿no? W sub I que hemos sacado, que sería 0.038. Controlen que estén bien, ¿no? Los valores, más B sería 12.2 por 0.051. Esto es de A, ¿no? Así, de A. Esto va a ser de B. Hasta. Tienen que poner C, D, E, G, H, Inge, I, ¿sí? J. Hasta acá, ¿no? no tendríamos que escoger las situaciones más cercanas. Ah, sí, tienes razón. ¿Cuáles eran las más cercanas? Pero necesitamos el factor W sub I, igual de todas formas. ¿Cuáles eran las cercanas? Ya habíamos escogido, ¿no? La anterior clase. ¿Cuáles eran las más cercanas? Sí, de cada uno de los cuadrantes, ¿no? Del cuadrante 1, ¿cuál era la más cercana? En este caso no era D. ¿Cuál era la más cercana? La G. G. Escogemos esta, ¿no? G. Del cuadrante 2. La J. La J. Inge, ¿la G no está en el cuadrante 2? Este es Creo que está cuadrante en el 1, cuadrante 2, sí, cuadrante 3. Así están denominados, ¿no? Los cuadrantes en en la presentación. No, estaba bien. Este es 1, 2, 3. Estaba bien como estaba poniendo. Este es cuadrante 1, este es 4. Es así. El G no estaría en la 2, ¿no? ¿O está? A ver, veamos. Creo que está. Voy a ver bien el gráfico. Vamos a agrandar, ¿ya? Sí, creo que está por debajo de la línea, en realidad. No sobre, ¿no? El G estaría en el cuadrante 2. Entonces tendríamos que escoger. Para el cuadrante 1, tenemos que escoger mi error. Teníamos que escoger primero las estaciones. Ya habíamos escogido la anterior clase, si no me equivoco. Pero estaba mal, porque hemos escogido, creo, G para el cuadrante 1. En este caso sí estaba bien. Sería D, porque la G justo está por debajo de la línea, ¿no? Esto ya sería para el cuadrante 2, como dice su compañero. Este sería para el cuadrante 1, D. Para el cuadrante 2 sería G, ¿no? La G. Más cercana, G. Para el cuadrante 3 es la I. Fíjense también en los datos de distancia que tenemos, ¿ya? La I sería, ¿no? 4.4. Sí, la I sería. Y para el cuadrante 4 sería C, ¿no? Entonces solamente utilizamos, en este caso, las que hemos seleccionado que están más cercanas, ¿no? Como dice su compañera, tiene razón.
No serían todos. En la razón normal sí podemos utilizar todos. En esta solamente las cercanas. Entonces utilizaríamos para el cuadrante 1 la D. Entonces la precipitación de D es 14.8. 14.8 por el factor, ¿no? Que hemos sacado 0.088. Más, esto sería de D. Más del cuadrante 2. Hemos escogido G, G, ¿no? La más cercana es G. 12.3. 12.3 por 0.22. Controlen el W sub I, por favor. Más, esto sería de G, ¿no? El cuadrante 2. Este es del cuadrante 2. Este es del cuadrante 1. Del cuadrante 3 era la I, que es 11.6 por 'de I no hemos sacado? No, ingeniera, pero es 0,041. Faltaba sacar de I. W I sub I. 0,041. Sí. 0.041 más esta era de I. ¿Ya? Y de finalmente de C, ¿no? Para el cuadrante 4C y es 11.6. ¿No toman? De I es lo mismo. También, de I es lo mismo. 11.6 también. 11.6 por 0.12. Esto era de C. Y esto es de 4. Cuadrante 4. Entre la sumatoria del factor, ¿no? Que me lo sacan, por favor, la sumatoria del factor W sub I. Solo con las estaciones que estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál sería la sumatoria de esos factores, por favor? O sea, en realidad sería el de I hasta 4, ¿no? Ingeniero compartido la ya. Ay, perdón. ¿Se ha dejado de compartir? Ahora. Nada. Ay, pucha. ¿Qué pasa? A ver. Ahora. De 4 me salió. 4. ¿Cuánto sería? 12.54. 11.54. 0.47 sale. Si no creo que sea 11, ¿no? Tienen que... ya. Tú dices el valor final. 0. Ay, puchache. Esto sería 0.
12.47, ¿no? Sí. Es en realidad la sumatoria de W, a ver, voy a anotar aquí, W sub I de D más W sub I de G más W sub I de I y W sub I de C. Hemos sacado para todos los valores, ¿no? Estoy haciendo trabajar en vano, lo siento. Bueno, igual se van a ganar puntos por mi error. Ya. Eso sería 11. 12.5 sale. Alguien me dictó 11 punto algo, creo. A ver, verifiquen. 12.5 sale, ingeniera. 12.5, sí. 12.5 mínimo. 12.5. ¿Cuánto hemos sacado con los otros métodos? Con uno hemos sacado, miren cómo difiere, ¿no? 12.5. Pero a ver, ¿dónde está la estación? Si vemos espacialmente la distribución. A ver, vamos a ver. Aquí está F, G 12.3. Ya. Ese es 12.5. ¿Cuál más está cercana a la E? A ver, la E. ¿Dónde está la E? .5, Inge. 13.3, ya, pero de la C, quiero ver cuánto es la C, 11.6. 12. ¿Cuánto? 12.5. 12.5. 10.94 y 11.7. ¿Qué método utilizarían? ¿Y por qué? Último método, Inge. ¿Por qué? Porque se ha dado una precipitación mayor en ese punto y no sería lógico tomar una precipitación menor a lo que se ha obtenido. Ya puede ser algo más. Por las distancias, Inge. Ya puede ser que tienen que ver las distancias. Normalmente cuando llueve en un área, llueve casi lo mismo. Si es una Exacto, distancia. es como está diciendo José Antonio. O sea, si evaluamos los valores en función a la distribución de las estaciones, fíjense, vamos a poner estos valores, ¿no? Que hemos obtenido con el método de la distancia inversa. De F es 12.5, ¿no ve? El valor que hemos obtenido. De G es 12.3. Y están bien cercanos, ¿no? Los valores. Fíjense. De D es 14.8 ya, más o menos, puede ser, está alejado. De C es 11.6, ¿no? Y de I 11.5. Ahora, fíjense, si nosotros cambiamos este valor por el método o por el que hemos obtenido, voy a poner con color azul, por el método de la razón normal, ¿qué valor obtuvimos? 10, creo. 10.94. 10.94, ¿no? Y por el método de, voy a poner con otro color, por el método de, con rojo, del método aritmético, del promedio aritmético, ¿qué valor obtuvimos? 11.7. 11.7, ya todavía podría ser más coherente. No utilizaría, yo por ejemplo, de los 3 métodos que he aplicado para rellenar este dato faltante, yo en particular no utilizaría este de la razón normal. ¿Por qué? Porque viendo la distribución, como dice su compañero José, fíjense, en este punto tenemos un valor referencial ya, ¿no ven? Más o menos 12.3. ¿Cómo está variando? Está disminuyendo así, ¿no? Digamos, más o menos así. Están yendo las isoyetas, ¿no? Por decirles así, ¿no? 12.5, más o menos así, ¿no? Estarían yendo las isoyetas. 12.3 y así, ¿no? 11.6, ¿no? 11.5, ¿no? Pueden estar yendo así las isoyetas. No sé, habría que configurar, ¿no? Con todos los datos. Pero más o menos está así, ¿no? 14.4, aquí viene 14.4. Sí, más o menos así están yendo las isoyetas, ¿no? Fíjense, de A es 14.4.
Entonces, si tomáramos este valor 10, o sea, no tiene mucha coherencia, ¿no? Si se dan cuenta. Podríamos quizás tomar el valor de el método del promedio aritmético, o en este caso de la distancia inversa, que me parece más coherente, ¿no? O sea, para agarrar y para seleccionar un valor, también se tienen que tomar en cuenta ubicación espacial de los datos, ¿no? Es importante. Entonces, yo utilizaría el método, el valor que hemos obtenido con el método de distancia inversa por esta correlación espacial que les estoy mostrando, ¿ya? Entonces, fíjense cómo varía de un método a otro, ¿no? El valor que tú obtienes. Claro, no es una variación, como les diría, sustancial, ¿no? Pero en áreas extensas sí se vuelve sustancial ese milímetro, esa lámina de agua sí se vuelve sustancial porque lo multiplicas por un área determinada, ¿no? Pero así analizando datos puntuales quizás no, pero es importante ver esta distribución espacial. ¿Alguna consulta más que tengan al respecto con del trabajo de datos puntuales para el relleno de estos datos faltantes? Disculpe, Inge, en Dime. la última que hicimos, Sí. la división, ¿me podría explicar, por favor? Esa, y la W sumatoria sub I. sí, de Solamente estamos tomando de las estaciones que hemos seleccionado, ¿no? En realidad de este cálculo solamente lo deberíamos haber hecho para D, para G, para I y para C. La división que dice, o sea, en la fórmula me dice que el dato faltante lo vamos a completar con la precipitación del evento de la estación seleccionada, ¿no? En este caso habíamos seleccionado la estación D del primer cuadrante, la estación G del segundo cuadrante, la estación I del tercer cuadrante y la estación C del cuarto cuadrante. Es decir, para el método te dice que selecciones las estaciones más cercanas de cada cuadrante. O sea, ¿qué te dice el método? Que tú tienes esta estación con el dato faltante. Esta estación va a ser tu centro para los ejes. Divides en cuadrantes a partir de esta estación. Tienes 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Una vez que has dividido en 4 cuadrantes tu zona de estudio, seleccionas las estaciones más cercanas. En este caso hemos seleccionado la D, la G para el cuadrante 2, la I para el cuadrante 3 y la C para el cuadrante 4, ¿ya? Una vez que seleccionas las 4 estaciones cercanas, calculas el factor de distancia, W sub I, que es 1 entre la distancia al cuadrado. Entonces, tendríamos que haber calculado W sub I para las estaciones, para las que hemos seleccionado, ¿no? Para D, para D, para, no sé por qué no se pudo escribir también, para I, para G, para I y para C, ¿no? Y me dice la fórmula que tengo que multiplicar el factor de cada una de estas estaciones por el evento. O sea, este valor, ¿qué estaciones hemos seleccionado? D, G y I, ¿no? Este valor, D por W I sub D, ¿no ve? D, G, este valor por W sub I, G. Y por W sub I, y este valor más, ¿no? C, por W sub I, C. ¿Ya? Eso dice, esto es eso, la multiplicación de las 4 estaciones, ¿no? Y esto es la sumatoria del factor que ya he sacado. Esto sería W sub IC más W sub ID más W sub IG y más W sub II. ¿Ahora sí me has entendido? ¿Esa era tu duda? sí, es que no me salía el resultado. ¿Ahora te sale? Sí, sí. Ya, eso era. Controlen igual que hayamos calculado bien, ¿no? ¿Qué otra consulta tienen al respecto?
Estamos avanzando lento. Miren, ya se está acabando la clase. Faltan 7 minutos. Avanzamos muy lento. Tenemos que ir avanzando más rápido. Es mi culpa igual. Yo me he equivocado en este último. Les regalaría puntos, pero no. Les voy a regalar puntos cuando realmente es una equivocación catastrófica. Pero sí le voy. ¿Quién me hizo notar el error? Eso sí. Eso quiere decir que estás súper atento. No vi el nombre. ¿Quién me hizo notar el error, chicos? Dije, yo le dije que eran las más cercanas, pero no me hizo caso. Luego lo sacaron. Tú me has pero corregido No. después. No. ¿Quién ha corregido? Yo, Inge. Edwin. Ya, entonces Edwin, manda tu nombre al grupo. Al chat de WhatsApp. José, si tú también me has corregido, voy a ver el video cuando lo esté procesando. Si me has corregido, te voy a dar puntos. Me acuerdo que uno me ha dicho, no, Inge, no teníamos que escoger las más cercanas. 54. Ya. Ya, entonces nos tocaría el ejemplo. No nos va a dar ya tiempo para hacer el ejemplo 2. Qué grave. Ah, no, el 2 hemos hecho el 3. Dice, si no hay más consultas, pasaríamos al ejemplo 3. Estoy compartiendo como pantallas, se supone que también tienen que ver los cambios de pantalla, ¿no ve? Entonces, si cambio la presentación de PowerPoint, ¿están viendo ahora sí la presentación de PowerPoint, por favor? Sí, ingeniera, está compartiendo. Ah, ya, perfecto. Para este ejemplo vamos a trabajar con el archivo Excel. En este ejemplo me dice que por el método de correlación lineal yo pueda completar los datos faltantes en la estación Y. Es decir, tenemos que trabajar con dos grupos de datos, ¿no? De la estación X y de la estación Y. En la estación Y me faltan datos, ¿no? En enero, en febrero y en junio. Entonces, ¿en qué consiste el método de correlación lineal? Vamos a volver a revisar. El método de correlación lineal, fíjense, consiste precisamente en que nosotros podamos comparar aquí está, ¿no? Un dato con otro, manejándolo como una serie de información, tanto de valores de Y como valores de X, ¿no? En las abscisas y en las ordenadas, ¿ya? Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajamos con las estaciones, una que sería los datos completos y la otra que sería de los datos faltantes, como si fuera, son como datos de Y, o sea, datos de ordenadas y datos de abscisas. Con esos datos, con esa nube de datos, encontramos nosotros una correlación lineal. A eso se refiere, una correlación lineal. Vamos a encontrar una ecuación de recta que relacione tanto los datos de una estación con otra, ¿no? Entonces, con esa correlación lineal, nosotros encontrando esa ecuación vamos a poder completar los datos faltantes. Entonces, para eso vamos a utilizar un archivo Excel. ¿Están pudiendo ver el archivo de Excel? Que les voy a pasar también para que lo tengan. ¿Sí? Sí, ingeniera. ¿Están pudiendo ver, no ve? Sí. Este es el ejemplo 1, ya les voy a pasar para que lo vayan revisando. Este es el ejemplo 2 y este sería el ejemplo 3. Voy a crear una copia. Lastimosamente para este ejemplo tenemos que utilizar, como les decía, utilizar el archivo que está sin datos. Les voy a pasar este archivo para que ustedes lo trabajen. Entonces, fíjense, ¿qué datos nos faltan? Precisamente en enero, en febrero y en junio, ¿no ven? Ahora, si se fijan aquí en el archivo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Graficar. Perdón un ratito.
¿Qué tengo que correlacionar? Fíjense, esta correlación es una nube de puntos de la estación X que tiene los datos completos y la estación Y que tiene los datos incompletos. La estación con datos faltantes va a estar en el eje de las ordenadas. Fíjense, en el eje de las ordenadas. Y la estación con datos completos va a estar en el eje de las abscisas. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros correlacionemos esta nube de datos, encontramos esta ecuación de ajuste, donde para cada dato de Y tenemos 1.1048x, valor de x, más 6.9921. Ahora me dirán, pero el coeficiente de correlación no está tan cercano a 1. Realmente sí. Cuando hablamos de datos de hidrología, un valor de 0.78 ya es un buen coeficiente de correlación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos aquí estos datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a correlacionar estos datos de X con los datos de Y. Entonces, insertamos una gráfica. Ustedes ya saben, ¿no? Cómo insertar datos puntuales. Nos fijamos que estén en los ejes correctos, ¿no? Para eso, ponen seleccionar los datos. Vemos que en la serie X está bien. Está bien. Y en Y están los datos faltantes, ¿no? Sí, perfecto. Ya saben, siempre tenemos que poner los títulos a los ejes, ¿no? Los títulos correspondientes a los ejes. Entonces vamos a agregar títulos en los ejes, ¿no? Horizontal y vertical primario. Aquí le decimos, esta es la precipitación de la estación Y en milímetros, ¿no? Y esta es la precipitación de la estación X. Listo. Y encontramos, ya sabemos cómo encontrarla. ¿Se acuerdan cómo encontrábamos la recta? Habíamos ya trabajado con gráficas, ¿no? ¿Se acuerdan en el anterior tema, creo? No me acuerdo. Agregamos la línea de tendencia, ¿no? Decimos que sea, que me presente la ecuación en el gráfico y el coeficiente de correlación. ¿Está bien los datos? ¿Están bien en los ejes? No, no están bien. Hemos trabajado bien con la selección de los datos. Vamos a revisar. Sí, está bien, ¿no? Eso es. Ahora, me dirán, está saliendo diferente, ¿no? ¿Por qué estará saliendo diferente? Fíjense, aquí tenemos un valor 0.78, ¿no? ¿Qué correcciones estarán haciendo? Porque, fíjense, al principio solamente teníamos 3 datos faltantes. En enero, en febrero y en junio. Y luego hay algunos datos más que se están corrigiendo. ¿Será que es necesario o no corregir esos datos? Sí, no. ¿Por qué? Fíjense, tenemos algunos valores. ¿Qué pueden observar aquí? Fíjense, ¿qué pueden observar aquí? Me refiero a la nube de puntos que tenemos. ¿Estarán bien? Algunos estarán dentro de nuestra nube de datos o de información. ¿Qué datos mantendrían? ¿Qué datos eliminarían? ¿Qué datos cambiarían?
Ahorita ya podemos completar, pero nuestro coeficiente de correlación, fíjense, es ahorita 0,5655, ¿no? Y esta es mi ecuación. Para cualquier valor de precipitación de Y, esto quiere decir así, esto va a ser igual a 1 por la precipitación de X, ¿no? ¿Cuál será nuestra nube o nuestro campo de datos que sería correcto? Eliminarían puntos, mantendrían los puntos. ¿Qué se podría hacer, Yasmán? Podríamos eliminar los que están más lejanos, ¿sí? De la recta. Exactamente, Yasmán. Eso es lo que hacemos. Cuando trabajamos completando los datos por este método, y lo que hace también el chat, y lo que, o sea, pueden agarrar, y para mejorar este coeficiente de correlación, fíjense, podemos alejar, o digo, podemos eliminar los puntos que están muy alejados. Para mí, ¿qué puntos están alejados? Para mí, ¿cuál es mi campo o nube de datos? ¿No? Este es para mí mi nube de puntos, ¿no? Para mí es esta nube de puntos. Estos son mis datos para mis cercanos, ¿no? Sin relleno, ¿no? Para mí es esa mi nube, ¿no? De datos. Ahora voy a poner una elipse, ¿ya? Se va a ver mejor. Esta es mi nube de puntos. Contiene buenos datos o datos cercanos, ¿no? Eso también depende mucho del que está haciendo el estudio y demás, ¿no? Tiene que ir un poco en dirección de la recta, ¿no? Aquí. Ahí. Entonces, fíjense, también hay una forma, ¿no? De escoger, o sea, puedes trabajar con distancias del punto a la recta y demás, ¿no? Para ver un poco esto, ¿no? Puedes trabajar también con diferencias, por ejemplo, acá, ¿no? Si nosotros agarramos y ya completamos esta información, adrede, trabajando solamente con el primer coeficiente que hemos obtenido, digo, ¿no? 1.0411 por el valor de X, ¿no ve? Para todo valor de Y va a ser igual a 1 punto por el valor de X más 24.217, ¿no? Y aquí me voy a copiar la fórmula, ¿no? Esos serían mis datos faltantes. Si yo calculo diferencias que tengo, ¿no? Uy, hay algunos que realmente sobrepasan, ¿no? Son muy altas las diferencias entre uno y otro punto, ¿no? Se supone que más o menos tienen que tener una diferencia cercana o algo así, ¿no? Fíjense, ¿qué datos cambiaría? ¿Cuáles están teniendo diferencias muy significativas? ¿Qué datos aquí están teniendo diferencias muy significativas? ¿Qué datos ustedes corregirían? Viendo las diferencias entre puntos, ¿no? Se supone que son estaciones cercanas, ¿no? Estoy utilizando estaciones cercanas para rellenar los datos. Aquí, ¿qué estaciones tienen valores muy alejados, ¿no? Es como el análisis que estábamos haciendo hace rato, ¿no? Si están cercanas, puede ser que hay algunos valores que tampoco están bien medidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valores corregirían teniendo estas diferencias, ¿no? Entre datos. Analizando estas diferencias, ¿qué valores corregirían? ¿Qué valores corregirías, Yasmán? De mayo, junio, abril. El mayo. Mayo. Tampoco está tan. Ya podemos. A ver, veamos mayo. Y el de abajo, dije, de 1958. Mayo, junio, dices abril, ¿no? No, de toda la serie me refería, Yasmán. ¿No serían los que tienen mayor diferencia? Exactamente. Tienen que ser los que tienen mayor diferencia. ¿Cuáles corregirían? Por eso les pregunto. ¿Cuáles?
Esos que están superior a 100, tal vez. Está muy bien, Fernando. Perfecto. Yasmán y Fernando van a mandar sus nombres al grupo por participación. Yo corregiría estos, ¿no? Fíjense, tenemos diferencias muy altas, ¿no? Corregiría también esto, ¿no? Y fíjense, aquí vamos a ver. Este es el punto que tiene un valor de 175.1, ¿ven? Es el de mayo, que está fuera, fíjense, de la serie. Este otro punto, que es 151, que es 41.6. ¿Ven? Es este otro, este es el de abril. ¿Ven? Son los que estamos marcando con verde, son precisamente los que están fuera de la nube. Y este es el de, que tiene una diferencia de 110.7 y 227, que es el de junio precisamente. Este es el de junio. Miren, este vamos a anotar aquí. Este es el de junio, precisamente. Fíjense, precisamente los que hemos marcado como diferencias máximas son los que están fuera de la nube. Entonces yo lo que haría es, voy a corregir, ¿no? ¿No? Entonces, y con eso tenemos que mejorar el coeficiente de correlación, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. De esta forma mejoramos, ¿no? Nuestros datos. Y estos los volvemos a calcular. Entonces sería más 10.097. Y vamos a copiar, pegar fórmula. Disculpe, quería dar una pregunta. Dijo que los datos que faltantes deberían estar en el eje X. Sí. No. Los datos con la estación. Aquí está. Los datos con o el eje con los datos de la estación faltante serían Y. Y los datos de la estación con datos completos están en el eje de las abscisas. Copiar. Aquí. Fíjense, y de esta forma ahí vamos mejorando, ¿no? Podemos ir mejorando nuestra correlación. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho es hemos corregido, ¿no? Los que tenían unas diferencias altas. Ahora podríamos ir trabajando con estos, pero ya tampoco puedes ir agarrando y modificando todos los datos, no solamente aquellos que tengan diferencias significativas. Por ejemplo, podemos tomar hasta quizás, a ver, veamos dónde está ubicado este punto, ¿no? Quizás, pero bueno, no, realmente no tiene bueno, a medida que tú también vas eliminando y corrigiendo datos, es como estarías forzando a que tenga full ajuste, y no es así en datos meteorológicos, ¿no? Pero sí hemos podido ajustar nosotros los datos que estaban muy alejados de la nube, ¿no? De puntos, podemos corregir, porque esos datos pueden ser malas mediciones, ¿no? O no necesariamente, ¿no? Pero si fueran malas mediciones, podríamos corregirlos de esta forma, ¿no? ¿Alguna consulta con respecto al ejemplo 3? ¿Algo que no hayan comprendido? Y yo sigo teniendo la duda porque Dime, en José Antonio. los ejes de las abscisas está la estación que falta, creo, la estación. Está la completa de las abscisas. Sí, la estación ordenadas completa. Y en el eje de las ordenadas están los datos faltantes.
O sea, sí hemos graficado. ¿Cuál era tu duda, José? Es que hace rato creo que dijo que el completo debería estar en el eje Y No, en el eje X. Ya. En el eje X los datos completos y en el eje Y el dato de, bueno, los datos de la estación con datos faltantes. En el eje de las ordenadas. ¿Alguna otra consulta? Para que luego podamos pasar el ejemplo 4. Inge, se me fue la señal hace rato. No pude ver cómo ha compensado las diferencias altas. No, solamente he hecho una resta, ¿no? Este dato menos este dato. ¿No? Ya, Inge, gracias. Y he sacado esa diferencia y aquí me salió un valor de 110, aquí 160, algo así. Aquí ya se ha corregido, ¿no? Ya he corregido estos datos en realidad. Y la diferencia, ¿cuánto más o menos tiene que ser? Podemos, miren, eso realmente no es, tiene que ver mucho con un análisis. Si tú quieres hilar más fino, podrías agarrar y podrías ir midiendo las distancias, la distancia de alejamiento de la ecuación, o sea, o de la línea de ajuste con respecto a la nube de puntos, ¿no? Por ejemplo, podrías agarrar y podrías eliminar estos puntos, digamos. Podrías sacar una distancia, ¿no? Promedio. ¿Cuál es la media? Y luego ir midiendo y los que se alejen de la media podrías ir eliminando o corrigiendo. Pero muchas veces ese procesamiento puede agarrar y se puede alejar de la realidad por tener un mejor ajuste. O sea, haciendo un ajuste matemático podríamos llegar a tener un 0.9 de coeficiente de correlación, que sería buenísimo, digamos, ¿no ve? Pero en datos meteorológicos, como les decía, ya incluso un 0.6, un 0.7 se considera un buen ajuste, chicos, en datos meteorológicos, por la precipitación, que es muy variable, ¿no? Entonces, en este caso solamente hemos tomado en cuenta los que estaban muy alejados, los valores de 100, ¿no? Los que están por debajo de 100 quizás pueden sacar una media, digamos, para evaluar eso. Los que están muy alejados de la media, esos son los valores que podrían corregir, ¿no? Entonces, eso es lo que se tendría que hacer realmente. En función de una media, corregir cuáles están muy alejados. Hacer un análisis de todos los datos a nivel de cuán alejados están de la recta, ¿no? O de la ecuación. Por eso trabajamos con valores medios, sacamos una media, sacamos una desviación estándar, ¿no? O sea, si quieren hilar más fino, podrían hacer ese análisis, ese detalle, ¿no? Pero sí, en este caso, los que estaban muy alejados solamente hemos agarrado y hemos corregido, ¿no? Para mejorar este coeficiente de correlación. ¿Alguna otra consulta? Y aquí en realidad lo correcto tendría que ser que ustedes calculen la media y la desviación estándar, ¿no? Y en función de eso pueden ir viendo, ¿no? Van a ver que estos datos van a estar bastante alejados de la media y de la desviación estándar, ¿no? De nuestra nube de puntos, ¿no? O de datos que tenemos en realidad. ¿Alguna consulta que tengan, chicos? ¿Otra consulta más? ¿Ninguna? Sino para que pasemos a el ejemplo 4. ¿Cuál es? Ya va a ser media, ¿no? Bueno, este y el otro los vamos a terminar el jueves, sí, pero podemos ir leyendo el enunciado. ¿Tienen alguna duda más? Si no, para que veamos por lo menos el enunciado del ejemplo 4. ¿Nada? Ya, entonces, pasando al ejemplo 4, lo vamos a resolver el jueves, el 4 y el 5, dice: los valores de precipitación media anual para la estación M se proporcionan, así como los valores medios anuales de un grupo de 10 estaciones vecinas localizadas en una región homogénea. Eso es importante. Si dice región homogénea, ¿qué pista nos está dando? ¿Qué información o algo así que podríamos utilizar y podríamos tomar en cuenta?
Cuando dice homogénea. ¿Nadie? Es igual. Están situadas, Inge, a una distancia equivalente, más o menos. Más que estas una distancia, pueden estar alejadas, pero cuando dice homogénea, ¿a qué se referirá con región homogénea? Ya sea si está lejos o cerca, Mismas características, Inge. Mismas características del lugar. Ya, José, Van a más ser o- es- El valor de las precipitaciones no está tan alejado. exacto, Grover. Eso es. Que cuando dice homogénea, que no tenemos mucha variación en la precipitación, en los datos de precipitación. A eso se refiere con región homogénea. Luego dice, se pide realizar una prueba de consistencia para la estación M y corregir los valores si existiese una discrepancia. Es decir, estimar la precipitación media anual de la estación M. Entonces, para eso también tenemos que trabajar lastimosamente con el archivo Excel. Es que es así, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase les voy a pasar este archivo Excel igual ahorita al grupo para que ya lo tengan y lo vayan trabajando, ¿ya? Y lo vamos a resolver el día jueves, ¿ya? Si no hay alguna consulta, entonces con esto terminaríamos la clase de hoy y tengo que subir los datos, digo los videos hasta acá para sus otros compañeros. Disculpe, ingeniero, la tarea hasta cuándo era? Solamente he deseado que suban el ejemplo 5 hasta hoy, pero igual voy a seguir subiendo los videos de todos los otros temas, que es más aplicación del software, que no va a entrar mucho, no entra realmente mucho al parcial, chicos, pero igual de todas formas tienen que aprender. Los otros ejemplos igual los voy a subir. Es hoy que tienen que subir, ¿no ven? Ya han debido hacer el ejemplo 5. Voy a crear ahorita igual la carpeta. Sí. Solo el 5, ¿sí? Sí, Ya, sí, gracias. pero de todas formas tienen que hacer, tienen que repasar, ¿no? Hay algunos Solo el que 5 de la tarea del tema 3, ¿verdad, Inge? sí. Ah, Y la gracias. defensa es el 26, ¿no? El tema 3 y 4. La defensa de la práctica. Ya tendrían que estar haciendo, ¿no ve? Inge, ¿y la práctica se va a presentar o solo la defensa vamos a dar? No, es solo defensa. Solo defensa, chicos. Está bien, Inge, Hay gracias. tareas cortas que presentan y hay defensas de prácticas. Todo eso va a su nota de prácticas. ¿No ve? Van a dar defensa el 26. El martes 26. ¿Ya? ¿Y el examen, Inge? En horario de clases van a dar. No hay todavía fecha de segundo parcial. O sea, ese examen que están dando está yendo a las defensas, por si acaso. O sea, es como un mini examen que va a la parte de prácticas, nada más. Es que se promedia con todas las tareas y todo eso, ¿no? ¿Alguien más que tenga una consulta? Si no, nos veríamos la siguiente clase. Ya, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. ¿Ya? Que les vaya.